No se me olvide nunca de esto. Levítico, anótelo en la Biblia, capítulo 23. Usted lo ha leído o lo va a leer y ahí dice las fiestas del eterno Dios, de Yahweh, de Jehová, de nuestro Dios. Son las fiestas, no son de los hombres. No son de los judíos, no son de Israel, no son de los gentiles, no. Son del Señor que nos invita a participar de esas fiestas. Como el día de reposo, el día de ayer, que fue un día de reposo y un día que nos invita el Señor para estar en comunión, en descanso, en desconectarse de todos los problemas. ¿Cuántos problemas, hermanos? ¿Cuántas situaciones hay? Día a día, hermanos. Y una de estas fiestas que a mí me sorprendía, esta fiesta que estamos compartiendo de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, de las enramadas, nuestro hermano Carlos y Silvia, yo ayer me acordaba de ellos y los bendecía, como siempre, oraba por ellos, pero a ellos le tocó vivir una parte de sus vidas, hermanos, así como a todos, seguramente a algunos así en los principios de la construcción, en la casa, y tener que estar improvisado, a lo mejor con unas cañas, con unos palos, ahí a lo mejor los hermanos de la provincia de San Juan, algo precario antes de irse al barrio, ahí eran terrenos pelados, hermano, y tenían que improvisar sus casas con adobes, con caña, con palos, con nailos. Usted ha visto ahora cuando toman los asentamientos, todas esas cosas. Bueno, la azúcar era algo parecido, hermano, en el desierto. Cada familia tenía que improvisar con ramas de los árboles. Pero yo decía, lo más apasionante, lo que yo destaco, cómo la mano del Señor estaba, hermanos, 40 años en el desierto, en su pueblo, en sus hijos, manifestándose una columna de fuego en la noche. ¿Para qué? Para abrigarlos, hermanos. El hermano Carlos ahora puso la estufa. Pero los hermanos en el desierto, la congregación de Israel, ¿qué tenía? La columna de fuego. Fíjese la mano del Señor. ¿Cómo obraba, hermanos? Y durante el día en el desierto, usted imagínese altas temperaturas en el desierto y en la noche bajaban, descendían las temperaturas. No había muchas lluvias, por eso eran improvisados así. La azúcar, las cabañas, esas enramadas que hacían en el desierto. Pero ahí estaba la mano del Señor, proveyendo el maná del cielo, el pan del cielo, hermanos, proveyendo el agua que salía de la roca. Y hay algo más todavía. Dice la Biblia que la ropa, hermanos, escuche bien, por 40 años no se envejecía ni su ropa ni sus calzados. Yo anteayer, unos días atrás, buscando ropa, hermano, y los precios son muy elevados. Los precios están muy elevados, hermano, para renovar el ropero. Están muy elevados porque van sufriendo el desgaste de la ropa y también, claro, el uso que una persona le da. Pero en esos 40 años, hermano, no fueron a ningún shopping a buscar ropa, no fueron a ninguna tienda, a ninguna feria. ¿Por qué? Porque no tenían necesidad, hermanos. Cuando estamos bajo la cobertura del eterno Dios, cuando somos obedientes, cuando estamos dentro de ese propósito, de ese plan, queridos hermanos, no vamos a tener ninguna escasez. Quédese tranquilo, quédese tranquila. Mire, los pronósticos para el mundo entero, hermano, usted lo habrá escuchado seguramente. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ahí está nuestra hermana Joa, seguramente lo ha escuchado. Dice que, pueden venir otras pestes, hermanos. Eso lo dijo el director, el principal de la Organización Mundial de la Salud. Hermanos, entonces, pero si usted hace caso a la palabra, si usted se mantiene, quédese tranquilo, quédese tranquila, porque no va a faltar, no va a tener necesidad de ningún bien. Aquí el pueblo estuvo 40 años, hermanos, y la fidelidad del Eterno se manifestó desde el principio, desde que se presentó, desde que los llamó, desde que dijo, ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mis hijos, yo voy a ser su padre. Estamos compartiendo lo que es Sukkot, queridos hermanos, la fiesta de la alegría. Es la fiesta que se tenía que alegrar y tenemos motivos para alegrarnos, queridos hermanos.
tenemos beneficios que nos ha dado el Señor. Hay un texto, le voy a leer varios textos de la Biblia para que usted se vaya a su casa o quede en su casa con su corazón lleno de la palabra del Señor, que esa va a impactar, algo va a hacer en su mente, en su corazón. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, dice: 3 veces cada año, 3 veces por año, escuche, aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Obligatoriamente, 3 veces al año, todo varón, hermano, se tenía que presentar en la fiesta solemne. En la fiesta solemne, dice, son fiestas muy importantes, acuérdese. Son 7 según Levítico 23, pero acá hay 3 obligatorias. Y 3 que se van a cumplir y tienen 7 días. La primera y la última son 7 días. Y son fiestas muy importantes y ahí van a abarcar otras fiestas también. Por eso, 3 son las importantes. Y dice, los panes sin levadura, primera fiesta. La fiesta solemne de los panes sin levadura, la fiesta solemne de la semana, esto es Shavuot o Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Esta fiesta que estamos hablando ahora, que dura 7 días y empezó ayer. Y dice, y ninguno se presentará de delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Se tenían que presentar, hermanos, 3 veces al año solamente. No era todos los miércoles, todos los domingos, no. 3 veces al año, pero con un fruto. Frutos habla, porque eso eran los diezmos. Los frutos, hermanos, y según eso no se podían presentar con las manos vacías. En la actualidad, claro, no hay ningún agrícola, no hay ningún ganadero. Sí puede haber. Y pueden traer también para honrar a Dios al templo, a la iglesia. Pero en esa época, hermano, era a Jerusalén, el lugar escogido, al templo, y era obligatorio, presentarse con, dice, no podía ir con las manos vacías. Y eso también simboliza esta fiesta, hermanos, que el pueblo se presentaba todo con ofrendas, con los frutos, aquí vamos a ver, y estaban contentos, alegres, porque cada persona, hermanos, claro, un productor agrícola, ganadero, si ve los frutos, hermanos, se pone contento en la cosecha. ¿Por qué? Porque hay venta, porque hay exportación, porque ya pasó el año de la siembra, el proceso, hasta que ya tiene los frutos. Llegó el momento de la cosecha y ahora sí, viene la plata, viene el dinero, porque se va a vender seguramente al exterior o al mercado interno, al mercado de consumo, no sé. Pero viene el dinero, entonces se pone contento, se pone alegre. ¿Quién no se pone contento cuando va a recibir dinero? Sí, todos. Entonces era una fiesta de alegría y de gratitud. Gratitud, ¿por qué? Porque en Israel, hermanos, no era como en Egipto. En Egipto era fácil. La agricultura, eran especialistas, expertos en la agricultura, y en Egipto, hermano, estaba el río Nilo, entonces hacían los sembrados a orillas del río Nilo y tenían caudal de agua, mucha agua. Pero en Israel, en Palestina, hermano, estamos hablando de desiertos. Entonces muy poca agua, hermano. ¿Sabe de qué dependían? De las lluvias tempranas y de las lluvias tardías. Y ahí, hermanos, la producción, por eso tenían el corazón agradecido al eterno Dios, porque el Señor había sido fiel, había mandado la lluvia temprana y tardía. Por eso estaban contentos, hermanos, porque iban con los frutos. Miren, vamos a Levítico capítulo 23, donde están las fiestas. Solo el 40 voy a leer, el versículo 40. Levítico capítulo 23, versículo 40. Y tomaréis el primer día, dice, y tomaréis hay una serie de requisitos.
dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso. Ahí está la primera indicación, hermanos, de tomar, dice, de esos árboles hermosos frutos. ¿Esto a qué le hace acordar, hermanos? Árbol, fruto, que nosotros somos como árboles en la palabra del Señor, hermanos, nos identificamos como los árboles. Jesús va a sanar a un ciego, ciego de nacimiento, y le va a poner la mano en los ojos y le dice, ¿ves? Sí, veo a los hombres como árboles, pero que se mueven, que caminan. Entonces hace otro toque más, en dos movimientos el Señor le da la vista a ese ciego, hermanos, y él pudo ver árboles. Veo los hombres como árboles. La Biblia nos compara como árboles. Sigue diciendo, tomaréis el primer día ramas, unas ramas, imagínense la escena, ramas con fruto de árbol hermoso. Ramas de palmeras. ¿Qué tienen las palmeras? Los dáctiles. Qué ricos, hermanos, los dáctiles. Acordémonos de la zona, ¿no? De Palestina, el desierto. ¿Cuáles son los árboles del desierto? Ramas de palmera, dice, rama de los árboles frondosos. Esos árboles grandes que se ven, hermanos, con muchas hojas. Eso es un árbol frondoso, muchas ramas, muchas hojas. No como la higuera que el Señor Jesús relata, dice que se acercó en un lugar porque tuvo hambre y se acercó a una higuera y se había una higuera ahí con muchísimas hojas y se acercó para ver si había fruto en ella y dice que no había fruto, entonces le dijo, sécate. Y la higuera se secó desde la raíz, hermano, hasta la copa del árbol, hasta las hojas. Se secó íntegra. ¿Por qué? Porque dice, no era tiempo de frutos, hermanos. ¿Y sabe a qué hace referencia eso? Que muchas veces a la persona, ¿no? La persona no quiere cambiar. La persona que es comparada con un árbol, hermano, por fuera, el saco, la corbata, la Biblia bajo el brazo, una Biblia abierta todos los domingos en la iglesia, pero no quiere cambiar. A eso hace referencia el Señor Jesucristo. Dijo el Mesías, ahí nomás, sécate, buscó, ¿qué cosa? Frutos. Aquí la ordenanza era cortar ramas de todo árbol hermoso, porque iba a ser presentado ¿a quién? Al eterno Dios. Y usted no le va a dar lo peor. Hay gente que sí, hay gente que le da cualquier cosa al Señor, pero el Señor está esperando que usted dé lo mejor de su vida. ¿Qué cosa? Su tiempo. No le pide el dinero, no le pide... Romanos capítulo 12 dice que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es el verdadero culto racional. Nuestra vida, hermanos, no está pidiendo su dinero, su billetera, su tarjeta, su depósito, su número de cuenta, su CBU, no. Su vida, hermanos. Su vida, para que usted pueda experimentar el gozo, la alegría a la cual hace referencia esta fiesta. Somos comparados con árboles. Y tomaréis el primer día, dice, ramas con fruto de árbol hermoso. ¿Cómo van a ser los frutos de un árbol hermoso? Jesús dijo que el árbol se conoce por los frutos. No puede un árbol bueno dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Es lógico. Entonces, ¿cómo debe ser? Un árbol hermoso tiene que dar buenos frutos. A eso apunta la palabra del Señor, queridos hermanos. ¿Para qué? Para que usted tenga gozo, para que usted tenga alegría, hermano, para que su vida sea diferente, hermano. Pese, usted va a decir, sí, pero con tantas cosas que suceden, con tantos problemas, con cuánta gente se está muriendo, pero tranquilo, la Biblia dice, caerán a tu diestra 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocará, dice. Ninguna plaga tocará tu morada. Hay que obedecer, hermano, y permanecer confiadamente, confiando en el Señor. Árboles, dice, las palmeras, los dáctiles, qué ricos, ramas de árboles frondosos y sauce
de los arroyos. Sauce de los arroyos. ¿Ha visto los sauces? Qué lindo que están. Y cuanto más cerca de los arroyos, de las corrientes de agua, los árboles están más frondosos, más verdes, más bonitos. La característica, algún estudioso de la Escritura dice que nosotros somos comparados a ese proceso, ¿se acuerda que íbamos a encontrar la palabra proceso? ¿Por qué? Porque primeramente es como sauce en nuestras vidas, hermanos. Dice delante, dice árboles frondosos y sauce de los arroyos. Sauces de los arroyos, esos árboles que están plantados a orilla de los arroyos, a orilla de corrientes de agua, no estancada, sino agua que está en un constante movimiento. Le voy a dar las muy buenas tardes a nuestra hermana Silvia Salazar, de Estancia Vieja, nos dice, son fieles oyentes nuestros hermanos. Muy buenas tardes, amados pastores, bendiciones grandes para hoy. Hermoso Shabbat y feliz día de Sukkot. Claro que sí, seguimos, hermanos, de celebración. Son 7 días, ayer empezó 1, hoy vamos por el segundo. Son 7 días más 1, 8 días en total. Y el 8º día, hermanos, vamos a tirar la casa por la ventana. Vamos a tirar la casa por la ventana porque es fiesta, hermanos. Tenemos que alegrarnos, gozarnos por todas las cosas que el Señor ha hecho en nosotros y por lo que está haciendo y por lo que va a seguir haciendo y por todas las promesas que son para nuestras vidas, hermanos, para nuestra familia. Muchas gracias, querida hermana Silvia, por compartir con nosotros en este día especial. Muy bien, sauces plantados a orillas de arroyos, hermanos. Y después sí, la persona que está plantada, hermanos, que está echando raíces en la palabra, va a comenzar a experimentar ese proceso. ¿De qué cosas? De la transformación. Porque para eso es la palabra. Dice que no vuelve vacía, sino que hace un efecto con el cual ha sido enviada. La palabra del Señor comienza a trabajar. Usted no lo ve, usted no lo siente, pero sí en el corazón, en la mente. Comienza una lucha interna, hermanos. Porque muchas veces nuestra naturaleza, la vieja naturaleza, nos lleva, hermanos, a querer hacer lo que a nosotros se nos ocurre, a querer ser nuestro propio Dios. Hago lo que quiero, yo no necesito, me independizo. Me voy a independizar de Dios. Eso es lo que pasa y lo que pasó con el pueblo, hermano, cuando se independizó del eterno Dios. Viene ¿qué cosa? El azote, la corrección, la instrucción, porque aquel padre a quien tiene por hijo le enseña, lo corrige, le exhorta y aún la vara. La Biblia nos habla de vara también, hermanos, para darle una corrección. Como el pastor se acuerda a la oveja que se descarría, cada tanto se descarriaba, él la traía primero con amor, segunda vez ya con el callado del bastón que tenía el pastor, la tomaba del cogote y la traía ya un poco más de violencia, y en otro momento cuando la oveja persistía en descarriarse, el pastor iba y le quebraba la pierna con la misma vara, con el mismo callado, como dice el Salmo capítulo 23, le quebraba la pata. Entonces la oveja ya aprendió una lección. Entonces el pastor la tomaba, la ponía sobre sus hombros y comenzaba a hablarle. Y la oveja, ¿usted cree que prestaba atención? Por más animales, los animales a veces se comportan, hermanos, y a veces entienden más que las personas. Y le hablaba a la oveja. Por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. ¿A qué voz estás escuchando? ¿Qué voz? Porque hay otras voces también, queridos hermanos. Entonces, tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis. Quiere decir, te alegrarás. Te alegrarás
en esta fiesta 7 días, hermanos, para alegrarse, para disfrutar, hermanos, de la provisión, de lo que el Señor nos ha dado, de lo que el Señor nos sigue dando cada día. Salud, hermanos. Tal vez usted esté pasando por un problema de salud, pero puede ver a sus hijos están bien, hay provisión. Usted es sorprendido o sorprendida, dice, ¿cómo el Señor sabía que yo tenía necesidad? ¿Cómo el Señor va cuando yo ya no estaba al final, en el pozo? Ahí viene la mano del Señor de alguien que yo no esperaba ni nada. Así es el Señor, especialista, hermanos. Por eso, ¿qué dice? Regocijaos. ¿Se acuerda Pablo cuando hablamos el otro día? Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos siempre. Una persona que está presa, que está azotada, que está con hambre, que está con frío, no tiene la estufa. Y está ahí en la cárcel, en el calabozo de más adentro, el más frío, junto con todo su excremento, discúlpeme la palabra, pero no tenían un salón VIP. Ahí estaba, pero él estaba animando a la iglesia de Filipos, a los hermanos, dice, hermanos, regocijaos, alégrense. Y la palabra regocijado es saltar de alegría, hermanos. Pruébelo. Aunque esté en prueba, en situación difícil, dele gracias a Dios. Comience a darle gracias, comience a saltar de alegría. No importa si le duele la pierna, la rodilla, no sé, pero usted dele gracias, exalte el santo nombre del Eterno y va a ver que el resultado le va a sorprender. Regocijaos delante de Jehová, vuestro Dios, por 7 días. Por 7 días lo que estamos diciendo. Hoy entramos en el segundo. Y le haréis fiesta, dice, a Jehová. Ve que no son de los hombres, son para el Señor. Por 7 días cada año será estatuto perpetuo. Quiere decir de por vida. De por vida. Por vuestras generaciones en el mes séptimo lo haréis. Es el mes de Tirri, el mes bíblico, el mes que está el Estado de Israel, hermanos, atravesando el mes de Tirri, el mes séptimo, y estamos en el día 16, en el día 16 del mes séptimo. Dice por estatuto perpetuo, por estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir eso? Por siempre. Pero, siempre hay un pero, siempre hay un pero. Algo va a suceder, queridos hermanos, algo va a suceder. ¿Usted cree que la gente celebró, que el pueblo celebró, que el pueblo le hizo caso siempre a Dios, que el pueblo siempre anduvo bajo los mandamientos, las leyes, los estatutos de nuestro eterno Dios? No. Ay, muchas veces, en muchas oportunidades, usted va a ver en las escrituras que dice, y el pueblo le dio la espalda a Dios. Muchísimos textos. El pueblo le dio la espalda a Dios. Se fue tras dioses paganos. Invalidaron el pacto. Invalidaron sus mandamientos. No le dieron importancia. No le dieron importancia. Por eso dice la palabra que Dios, claro, decía recién, el padre al que tiene por hijo lo corrige, le enseña, lo exhorta y lo castiga, para que no sea bastardo, dice la palabra. ¿Y qué ha pasado? Con el pueblo de Israel, la casa de Judá, los que estaban en Jerusalén, 2 casas, siempre hablo de las 2 casas. La casa del norte con 10 tribus que van a ser invadidas por desobedientes, hermanos. Por desobedientes, por no querer cumplir las leyes. Van a ser invadidas por los asirios y van a ser dispersas por todo el mundo. Y se van a asimilar en las naciones, hermano, y se van a dividir por todo el mundo. Y no van a volver a Palestina, hermano. Ahora sí están volviendo gente de a poco, las 10 tribus, hermano, que estaban dispersas en el mundo. Y esas son las profecías que tienen que volver, hermanos. Todo aquel que a través de Jesucristo es injertado en Israel, en ese árbol, en ese olivo, es injertado. Aquí vamos a hablar del olivo también. Es injertado, es parte de Israel. Pero la casa del sur, la casa de Judá, la tribu de Judá, de Benjamín y algunos levitas fueron, hermanos,
tomados prisioneros, cautiverio para ellos, 70 años. 70 años en Babilonia. 70 años en Babilonia, hermanos. Wow, y cuando por el rey Nabucodonosor, pasados los 70 años, le dan la libertad, una libertad media condicional, y están volviendo. Nehemías es el que dice que cuando escuchó un informe en Nehemías capítulo 1 acerca de cómo estaban los hermanos en Jerusalén, cómo estaban las paredes derrumbadas, no había culto para el eterno Dios, dice que lloró. Lloró mucho, hermano, dice, porque sabía que sus hermanos estaban en aflicción. Una lección que debemos aprender, hermanos, de cuando otros hermanos también de la congregación están atravesando por momentos difíciles, ¿no? Ahí lo tenemos a nuestro hermano Miguel Ángel, en la provincia de San Juan, que ha pasado por un duelo, está pasando por un duelo, la pérdida de un familiar querido con el cual nos unimos en ese dolor, en esa tristeza. Por eso la Biblia dice esto: alegraos con los que se alegran y entristeceos con los que están tristes. También lo sentimos porque es parte de nuestra familia, queridos hermanos. Entonces Nehemías va a pedir permiso y va a querer ir, y va a ir a Jerusalén para restaurar las paredes, las murallas. Y fíjense, yo voy al capítulo 8 y ya terminamos. Capítulo 8 de Nehemías. Anótelo, capítulo 8 de Nehemías. Dice que venido el mes séptimo, un mes como este mes que estamos, el mes de Tirrei, el mes que estamos transitando, el mes hebreo, el mes bíblico, séptimo mes, dice: los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Aguas, donde hay agua hay vida, acuérdese. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Tenían guardado, tenían la obligación, hermano, cada ciudadano de Israel, escribir la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, los libros del Pentateuco, como lo conocemos. Cada era obligatoriamente lo tenían que hacer, y parece que ya vamos a ver que no lo habían guardado, no lo habían hecho. Y el sacerdote Esdras trajo la ley de delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. El primer día del mes séptimo. Fíjese la decisión que toman, hermanos. Nehemías dijo, sintió dolor, y no solamente está él, sino el sacerdote Esdras, y dice: vamos, acá hay que hacer algo en Jerusalén. Hay ruinas, solamente ruinas. Ayudemos a nuestros hermanos, levantemos el templo, hagamos algo, volvámonos a Dios, volvámonos al Eterno, que Él va a tener misericordia de nosotros. Y dice que ponían, dice, buscaban hombres y mujeres, dice, de la congregación, traducida es la iglesia, hermanos, y todos los que podían entender. Es muy importante esto de que las personas, queridos hermanos, puedan entender. ¿Qué cosa? La palabra del Señor, que la puedan analizar. Claro que necesitamos la intervención del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, hermanos, que nos enseña, que nos guía, que nos instruye, que es nuestro consolador, es nuestro amigo, que somos el templo. Según 1 Corintios capítulo 3, 16, no podemos ignorar que somos el templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Él nos va a enseñar. Dice que podían entender, y leyó el libro de delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Otra vez nombra las aguas, porque el agua es limpieza, hermanos. El agua es símbolo de palabra de Dios, palabra que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica, que nos hace aceptos, hermanos. Leyó el libro, dice, delante de la puerta de las aguas, desde el alba, desde la madrugada, queridos hermanos, hasta el mediodía. Imagínense, estamos compartiendo, van 45 minutos, pero ellos tuvieron toda la madrugada hasta el mediodía. No sé cuántas horas, pero muchas horas leyendo el Pentateuco, toda la Torá,
toda la palabra del Señor. Y leyó en el libro delante de la plaza, dice, en presencia de hombres y de mujeres, todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a ¿qué cosa? A la Torá, al libro de la ley, estaban atentos. Cuán importante, hermano, es estar atento a la palabra del Señor. Y el escriba, Esdras, el sacerdote, estaba sobre un púlpito de madera que estoy leyendo Nehemías capítulo 8, versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semá, Ananías, Uría, Hilcías, Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, dice, y abrió Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto, estaba en un púlpito, estaba en una plataforma. ¿Para qué? Para que todas las personas pudieran verlo, para que todas las personas pudieran escuchar bien el mensaje. Como ahora yo pedía, si me están escuchando bien, para que lo guarden en su corazón. Y dice que todo el pueblo estuvo como atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuá, Baní, Serabías, Jamín, Acú, Sabetai, Oadías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabel, Anaán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Los sacerdotes, hermanos, la responsabilidad de hacer entender a la gente, porque estaba todo el pueblo, imagínense, 70 años de esclavitud. En Babilonia, 70 años que no tuvieron, hermanos, día de reposo, no tuvieron Shabbat, no guardaron la fiesta, no tuvieron nada, porque estaban y no tenían Torá, no tenían mandamientos. Entonces la función del sacerdote, de Esdras y de los ayudantes, era justamente esto, hacerle entender al pueblo, por favor, que el pueblo entienda la palabra del Señor. Y el pueblo estaba atento, dice, en su lugar, y leían, dice, el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Muy importante aquí cómo leemos, hermanos, para que la audiencia pueda ir entendiendo. Tranquilo, por ahí yo soy muy apurado para leer, y a lo mejor por ahí me dicen, léelo más despacio, más pausado, tomate el tiempo, en vez de estar 1 hora, hay hermanos que quieren que estemos 2 horas o 3 horas, no sé. Dice, y leían el libro, dice, de Dios, y para que, de modo que entendiesen la lectura, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, escriba, quiere decir, hermano, que tenían la responsabilidad de qué cosa, escribir, punto por punto, la ley sin ningún defecto. Es como hacer una fotocopia, hermano, de los escritos. Tenía mucha responsabilidad. Y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Fíjese, no había necesidad de ningún grupo musical de que hicieran una campaña evangelística, de que llevara a alguien que picara cebolla, que tirara alguna cosa para que lloraran. Solamente la palabra del Señor. No había necesidad de hacer un show, de hacer algo del otro mundo, un espectáculo especial, no. Solamente el gobernador, Nehemías, el sacerdote, algunos levitas, y comenzaron a leer la palabra del Señor. La Torá, el Pentateuco, no estaba el Nuevo Testamento como lo conocemos, el Brit Hadashah. No estaban las cartas de Pablo, ni de Pedro, ni los evangelios. Era Torá, hermanos, y ellos comenzaron a llorar. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado,
porque día santo es a nuestro Señor. Ese día era un día especial, hermanos. En este mes que estamos transitando, no se pongan tristes, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, hermanos. ¿Por qué estás triste? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué es lo que te está quitando el gozo? Aquí vemos, hermanos, que la palabra nos dice que nuestra fuerza es, hermanos, es el gozo que el Señor nos propone, nos provee cada día. Cada día, hermanos, podemos tener la seguridad de su misericordia. Los atributos del eterno Dios relacionados con el universo, relacionados con los hombres, relacionados con Él mismo, son actuales, son permanentes y permanecen para siempre. Les dijo: disfruten, gócense, no se pongan tristes. Por eso esta es una fiesta de la alegría. Es una fiesta, hermano, en que nos debemos gozar, en reconocer los beneficios que el Señor nos ha dado. Nos ha dado vida, nos ha dado un privilegio, una identidad. Mire, estoy tan contento. Acá tengo un documento de Israel que me dieron cuando estuve como turista ahí en Israel, hermanos. Y cuánto más cuando tengamos una permanencia total, hermanos. Muchos hermanos que luchan por una permanencia, una residencia, por una visa en otros países donde se sufre, donde se pasan situaciones esperadas, donde los ningunean, dicen aquí en Córdoba. Los ningunean en otros países. No pagan, los explotan, queridos hermanos. Pero nada es comparable con las promesas de nuestro Padre. Paz, shalom para nuestra vida, una eternidad, hermanos, calles de oro, mar de cristal, donde Él enjugará toda lágrima. No habrá más lágrimas, hermanos, no tendremos necesidad de luz, porque Él será nuestra luz. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no se pongan tristes. No se pongan tristes, pónganse contentos, alégrense. Tenemos 7 días, este es el segundo día. Decile a tu corazón, tenés que alegrarte, como decía el salmista en el Salmo 103, alma mía, bendice al Señor, alma mía, bendice al Señor, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Obedecieron, hermano, fíjese el efecto de la palabra del Señor, los cambió. Los transformó, estaban tristes, angustiados, qué sé yo lo que les pasaba por la cabeza, por la mente, hermanos, por el corazón, a lo mejor la esclavitud, los azotes, el hambre, la necesidad, la escasez. Pero tal vez te ha tocado vivir esto, y te está tocando, pero el Señor te dice: alégrate, gózate, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, queridos hermanos. Alegría porque habían entendido qué cosas, las palabras que se le habían enseñado. Para eso vino el Mesías, hermanos. Para enseñar, dice, lo vemos en muchísimas partes. Habían multitudes que lo seguían con mucha hambre, con mucho apetito. Pero él, antes de darle los panes, de darle los peces, sentándose, ¿qué hacía? Enseñaba. Mateo capítulo 11. Jesús enseñando. Enseñaba, hermanos. Entonces dice que habían entendido. Vio que no es difícil que la persona entienda. Al día siguiente se reunieron, dicen, los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender la palabra de la ley. Al otro día, hermanos, quedaron con ganas de más y más palabra del Señor. Por eso decimos que somos unos apasionados, hermanos, porque nos apasiona realmente la palabra del Señor y tenemos cada día más ganas de recibir más. Enseguida nos conectamos con nuestro querido pastor Óscar Jiménez Glés desde México, hermanos, un amigo el que nos ha enviado material y nos está enseñando. El ROE Sergio Quintana, también de la localidad de Tigre, del cual también valoro muchísimas enseñanzas. Hermano, y apasionado por escuchar más y más. Al día siguiente se reunieron los cabezas, bueno, ahí está, querían escuchar más, y dice, y hallaron, ¿qué pasó? Fíjese,
y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. ¿Cómo se dieron cuenta, hermano, cuando empezaron a escudriñar las escrituras después de lo que pasó, que se alegraron, se gozaron, querían más y más, y se dan cuenta de que había algo ahí? ¿Pero qué? Dice, hallaron escrito en la ley, dice que habían mandado, eso lo habían pasado por alto, nunca lo habían visto, hermanos. Habían, dice, mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en esta suca, en los tabernáculos, en esta fiesta de Sucot. Era un mandamiento de Levíticos capítulo 23. En esa fiesta, hermanos, estaba establecido. Era una fiesta, dice, solemne del mes séptimo. Justamente ese mes que ellos estaban viviendo y transitando. Y que hiciesen saber, dice, y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traer ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculo, como está escrito. Fíjese, inmediatamente, hermanos, actuaron. Escucharon la palabra, la entendieron, al otro día querían más, querían escuchar más, y revisando en las escrituras dicen, tenemos que obedecer a nuestro Padre. Dice que tenemos que vivir afuera, en tabernáculos, como nuestros padres vivieron 40 años, nosotros también tenemos que hacerlo. Y salieron, dice, a buscar, dice que hiciesen a pregonar primeramente por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte, al desierto, hermanos, a buscar monte. Cuando dice monte son pequeñas elevaciones, hermanos, en el desierto de Judea, ahí en Jerusalén. A eso hace referencia, muy poca vegetación, porque acuérdense que es zona desértica. Y traer, ¿qué cosa? Ramas de olivo. Aquí cambió, hermanos. Yo me preguntaba por qué cambió esto. A lo que vimos en Levítico capítulo 23, que dice árbol frondoso, las palmeras, los dáctiles. Aquí también habla de las palmeras, del arrayán, pero aquí apareció el olivo. Eso me llamó la atención. Y habla, ¿sabe de qué, hermanos? Esta profecía de Nehemías capítulo 4, versículo 15, habla del olivo y del olivo silvestre. Dice, ciudades de Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre. ¿Y a qué hace referencia esto? A la restauración, decía, a nosotros, queridos hermanos. ¿Cuánto no vamos a estar gozosos por esto? ¿Por qué? Porque dice, trae rama de olivo silvestre. Ya vamos a ir a Romanos capítulo 11, creo que está en el 17. Olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, dice, y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Vamos a obedecer. Dijeron ahí, no, vamos a obedecer. Basta de lágrimas, hay que gozarse, hay que alegrarse, pero vamos a obedecer y nos vamos a gozar. Cuanto más nosotros, hermanos, que en otro tiempo estábamos sin Dios. También que usted lo conocíamos de oída, pero no sabíamos de quién era. Estábamos sin leyes, sin mandamientos, sin Cristo en nuestras vidas. Y ahí apareció un día y nosotros abrimos nuestro corazón y dijimos, sí, hoy lo necesito más que nunca. Y dice la Biblia que Romanos capítulo 11, creo que es el 17, nos habla, hermano, que es del olivo original, natural, y nosotros que somos injertados en ese olivo, de esa raíz, hermano, que nos alimentamos de esa raíz. Sí, está en Romanos 11, 17, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz
y de la rica savia del olivo. Eso lo está hablando por nosotros, queridos hermanos, que en otro tiempo éramos silvestres, andábamos por ahí lejos de la ciudadanía, como dice Efesios capítulo 2, cuando habla de un hombre nuevo, lejos de las ciudadanías, sin leyes, sin mandamientos, sin nada. Pero sí decíamos que teníamos a Cristo en nuestro corazón, pero estábamos muy apartados de los mandamientos, del conocimiento, hermanos. Lejos, muy lejos del conocimiento. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. ¿Qué le parece, queridos hermanos? ¿Qué palabra? Realmente el Señor es poderoso, el Señor tiene misericordia, las renueva cada día, mostró su misericordia para con nosotros, y en esto, dice, se manifiesta su amor, en que aún siendo pecadores, teníamos, hermanos, el paredón de fusilamiento a nuestra disposición. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas son las dávidas de nuestro Dios, hermanos, de nuestro eterno Padre. Estábamos desechados, out, fuera, pero a través del Mesías, de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el Mesías, nos dio un lugar, hermano, nos injertó para que esa savia que nutre ese olivo, hermano, nos llene, nos sane, nos perfeccione, nos restaure, cambie, nos haga entender tantas cosas que hasta el día de hoy por ahí no entendemos. Pero eso es, hermanos, alégrese, dele la gloria al Señor, sea agradecido, siempre lo digo, dele la gloria, exalte el santo nombre del Señor.